De los comentarios despectivos que estáis lanzando algunos de vosotros, los más recurrentes son que vivo de paguitas o que soy un borreguito que sigue a su líder. Ninguna de las dos. Llevo trabajando desde los 14 años que terminé la EGB, primero en fábricas de zapatos, en Elche donde vivo, porque es lo típico, y ahora trabajo de palmerero, que también es un oficio típico de Elche. Siempre he estado trabajando. Tengo ya todos los años si quisiera jubilarme, cotizados. Entonces, que no vivo de paguitas. El motivo por el cual apoyo a Pedro Sánchez es porque considero que es una persona fiable, confiable y que está haciendo cosas buenas por España. Mi motivo por el cual yo siempre he estado vinculado a intentar mejorar la sociedad, ya no solamente con mi trabajo, que con mi trabajo de palmerero hago una aportación a la sociedad, sino que más allá de mi trabajo siempre he estado en ONGs o en sindicatos o en partidos, pero a nivel de base, para seguir colaborando a que esta sociedad funcione un poquito mejor. Porque aquellos que despreciáis a los sindicatos una y otra vez, os tengo que decir que si tenéis derechos sindicales, si tenéis vacaciones, si tenéis derecho a médico y todo esto, en parte ha sido gracias a los sindicatos. No entiendo ahora por qué los sindicatos son tan denigrados. Cierto es que habrá gente que no lo haga bien y tal, pero el movimiento sindical es un movimiento que cualquier trabajador se puede postular y puede estar ahí en el sindicato y liberarse por su empresa. Mira, yo fui presidente de un comité de empresa en el año 1990 y sé de lo que hablo. Los sindicatos benefician a los trabajadores y las ONGs también están para beneficiar a la sociedad. Por ejemplo, yo ahora pertenezco a Amnistía Internacional y es una ONG que intenta mejorar la sociedad. El motivo por el cual yo me metí en estas cuestiones de intentar mejorar el mundo, aparte de mi trabajo, es decir, en mi tiempo libre, en vez de irme al bar o hacer otras actividades lúdicas, yo mi tiempo libre lo he empleado en estar en organizaciones y en asociaciones para mejorar la sociedad. Esto en el principio de mis tiempos empezó en una organización que se llama OAC, con H. OAC con H, H-O-A-C, OAC, que es la Hermandad Obrera de Acción Católica. O sea que mis inicios tienen motivos religiosos. Y es porque yo creo en Dios y por lo tanto pues considero que todos los hombres somos hermanos y tenemos que ayudarnos unos a otros. Esto se llama fraternidad humana. De hecho, si estudiáis a un tal Francisco de Vitoria, que era un religioso, y la escuela de Salamanca, de allí partió lo que hoy llamamos derechos humanos, el derecho internacional. Y en su libro sobre los indios, Francisco de Vitoria argumenta que los indios y cualquier persona en el mundo, cualquier tribu, tenían los mismos derechos porque todos somos hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, pues entonces somos hermanos. Eso es la fraternidad humana. Y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos. Porque antiguamente, allá por el 1400 o así, cuando se invadía un país, las gentes no tenían derechos y por lo tanto se esclavizaban y se hacía con ellos lo que querían. Francisco Vitoria dice que no, que la esclavitud no tiene cabida para un cristiano. Si queréis estudiar el tema, Francisco Vitoria, Derecho Internacional, Derechos Humanos, y podéis profundizar en el tema. Entonces yo cuando defiendo a Pedro Sánchez, lo defiendo por socialista, porque el socialismo
surgió también del mundo cristiano. La primera persona a la que se le llama socialista, y podéis investigar la cuestión, es a un tal Cesare de Beccaria, que escribió este libro, El Tratado de los Delitos y de las Penas. Lo tenéis en PDF en internet. Tratado de los Delitos y de las Penas. Es un religioso, o por lo menos era una persona de una fe profunda en Dios, y escribió este libro para que todos los hombres tuvieran las mismas penas y que todos fuéramos iguales ante la ley. A este hombre se le denuncia, curiosamente, por otro religioso, por Ferdinando Facinelli. Escribió un artículo sobre la pena, refiriéndose a Cesare de Beccaria, y entonces ahí es donde primera vez se emplea el término socialista, y le dice que es un socialista, en el plan de igualar a todos como si fuéramos todos iguales, porque el monje Ferdinand de Facinelli, o Facinei, pues decía que no podemos ser todos iguales. Están los nobles, están tal, y luego están los esclavos. No podemos ser todos iguales. Y cuando Cesare de Beccaria escribe los tratados de los delitos y de las penas y dice que todos tenemos que ser iguales, pues le llama socialista, pero en tono peyorativo. La palabra socialismo al principio era peyorativo. Pero es que lo mismo se lo hicieron a un autor que se llama David Dale, que fue el suegro de Robert Owen, que Robert Owen continuó con el tema del socialismo y que luego fue muy criticado por Carlos Marx, porque Robert Owen también buscaba la fraternidad humana. Y Carlos Marx, que se apropió del término socialismo, habló de socialismo científico y decía que de fraternidad humana nada, que hay que eliminar a una clase, a la clase burguesa, y que no haya ningún tipo de clase. Pero ese no es el socialismo inicial. El socialismo inicial es el socialismo de la fraternidad humana. Y por este motivo defiendo yo a Pedro Sánchez, porque en su libro Tierra Firme, de Editorial Península, en su página 254, Pedro Sánchez nos dice lo siguiente: la fraternidad es la amalgama que nos hace seguir cohesionados como sociedad, destierra el sálvese quien pueda y lo sustituye por la preocupación recíproca de unos por otros, porque nos hace conscientes de que la solución a nuestros problemas hemos de encontrarla y hacerla realidad entre todos, prestando atención a quienes tienen menos recursos y más dificultades. La fraternidad humana. Es decir, Pedro Sánchez es ateo y yo soy creyente, yo creo en Dios, ¿vale? Y es que aquí el nombre de Dios carece de importancia, porque si os fijáis, Putin invade con el nombre de Dios, Netanyahu invade con el nombre de Dios, Donald Trump expulsa a inmigrantes en el nombre de Dios. Lo importante no es el nombre, lo importante es el apellido de Dios. Es decir, ¿Dios qué? ¿Dios poderoso? ¿Dios totalitario? ¿Dios vengativo? Pues no, yo opino en el Dios amor, Dios hermandad, Dios fraternidad. Entonces, aunque yo crea en Dios y Pedro Sánchez no crea en Dios, coincidimos en los apellidos de Dios, en la fraternidad, amor, colaboración, ayuda. Por esto defiendo a Pedro Sánchez.